abrí en mi casa y la puerta grande se fue en el viento, volvió en el aire, se fue en el viento, quedó en mi sangre, se fue en el viento, quedó en mi sangre, se fue en el viento, volvió en el aire, 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 aire. Le abrí en mi casa, ay, la puerta grande se fue y me llevó a donde no había nadie, se fue en el viento, volvió en el aire, se fue en el viento, volvió en el aire, se fue en el viento, volvió en el aire. Gracias, Sensi. Nos parece muy importante el respeto a la palabra poética, a la palabra de Valente, a Sensi, a Ramón y también, ¿por qué no, a mí? Nos han pedido que acabemos, pero no vamos a acabar. Vamos a continuar, porque qué menos que el homenaje a Valente. Poema dedicado a Almería. Ácida luz partida, ciudad hipócrita donde nada se anuncia duradero sino la mezquindad. La oscura violencia del sol rompiendo en las almenas incendiadas del aire. El sur como una larga, lenta demolición. El naufragio solar de las cornisas bajo la putrefacta sombra del jazmín. Rigor oscuro de la luz. Rodalquilar. El oro fatigado envuelto en sangre de las tierras del sur. Los perros vagabundos llegaban hasta el límite frío de los vientos para morir. Nadie habitaba ya el lugar incierto. Ósidos. Nadie. Los luminosos cuarzos amarillos incendiaban en su rápido descenso el sol. Después, la sombra como una antorcha helada en todos los caminos que llevan al vacío. La soledad hambrienta devora las figuras. Sube el silencio contra el cielo enorme como un grande alarido. Ramón, perspectiva de la ciudad celeste. Fantástico. Ya apuntaba Juanjo al principio que en el perfil que queremos componer de José Ángel, este perfil coral, iba a profundizar en el acercamiento de esa relación con la ciudad de Almería. Pero pues una cuestión esencial fue que durante el año y medio que duró la rehabilitación de su casa, el trabajo se combinaba también con muchas reflexiones de todo tipo, y esas reflexiones dieron lugar a sendos trabajos. Un texto, Azotel del Sur, que luego poco después se publicó como cambiándole el nombre, Perspectivas sobre la ciudad celeste, y algunas ideas que me animó a plantear la idea de que el proyecto de arquitectura surge también como una acción poética. Por eso, en el primer proyecto de su casa,
cuando estábamos rehabilitando esa casa que representa como ninguna otra arquitectura la casa que construye el centro histórico de la ciudad, la casa que define y codifica la ciudad de Almería, planteamos una serie de reflexiones también con otras casas que están en la órbita del Mediterráneo, por ejemplo, que se tiene desde Marruecos hasta por ejemplo, el Cairo, ¿no? Esa idea de cómo en Almería el patio, a diferencia de lo que sucede en el resto de Andalucía, aquí se materializa con una forma interior. El patio se cubre, en Almería se cubre, emerge sobre la azotea y aparece un episodio fantástico de que la casa se construye desde la poética, de la luz y del aire. La luz y el aire son dos materiales esenciales en la arquitectura. No solamente se construye arquitectura con el sólido reino de lo que se ve, de lo que se toca, con el ladrillo, con la cal, con el hormigón, sino que la luz, el aire, el sonido y el silencio son materiales con los cuales se ha construido mucha cantidad de arquitectura a lo largo de la historia. En esa experiencia del proyecto, la Casa de Almería tiene un simbolismo extraordinario, que es la ascensión, el proceso mágico, el proceso alquímico de progresiva ascensión hacia la luz, desde el sótano de la casa hacia la azotea. El sótano es el espacio, el instrumento de regeneración de la casa, tiene condición de cimiento, de matriz, pero también nos permite enlazar con nuestro antepasado. Nuestro pasado se enlaza con la vida de los que nos han precedido. Desde ese espacio en sombra, la casa se va abriendo como una flor hacia la luz, hacia la azotea. En ese tránsito, el patio de luces nos remite a la alegoría del universo, esa idea de mirador, de refugio, pero definitivamente la casa se abre hacia el reino del pensamiento, hacia el mundo del color celeste como color del pensamiento, el color del conocimiento, de la profundidad, de la sucesión o la juxtaposición de vacíos. Entonces en ese texto, Azotea en el Sur, José Ángel fijó, yo creo de una manera extraordinaria, todos los aspectos simbólicos y mitológicos de la casa de Almería. Y entonces, otra idea fundamental, en el fondo, es que para él la experiencia del proyecto de su casa, ese crecer para la luz, es también una idea esencial en su propia experiencia poética. De este modo, la palabra poética y la experiencia arquitectónica se funden de una manera extraordinaria. A ese texto que se refiere Ramón, voy a leer un pequeño fragmento. Perspectiva de la ciudad celeste. El sol caía del otro lado de la Alcazaba. Descendían las nubes como interminables pájaros de fuego, más allá de las cuevas de las palomas. Todo es puro espacio de la mirada que en realidad no existe, sino que resulta una invención de los visibles. Quisiéramos crear una palabra, una sola palabra, que fuese igual a este espacio quieto e infinito, donde sin embargo el mundo muere y nace del otro lado de su propia imagen. En definitiva, Valente participa de lo que María Zambrano y Lezama Lima y él mismo llaman experiencia abisal, una experiencia del fondo, de lo más profundo. Curiosamente, cuando María Zambrano llega a La Habana, enseguida se encuentra con el gran poeta Lezama Lima, hacen una amistad enorme, una amistad de un rigor intelectual y de un estímulo constante. Y después, cuando José Ángel Valente conoce a María Zambrano, cuando la conoce personalmente, enseguida también conoce a Lezama Lima, y los tres forman un triángulo extraordinario de la poesía y del pensamiento español. Fue una amistad fecundadora que dio páginas bellísimas tanto en la poesía como en el pensamiento. Experiencia abisal entre los tres poetas, como digo. Valente estaba enamorado de esta letrilla. Fui la piedra y fui el centro, y me arrojaron al mar, y al cabo de largo tiempo mi centro vine a encontrar.
Este texto lo debió de conocer San Juan de la Cruz, porque hace referencia cuando dice: como la piedra cuando se va más llegando a su centro. Aquí en Almería, enseguida que llega José Ángel Valente, él ya conocía los místicos, toda la escuela Masarrí de Almería, de Pechina, se interesa por los místicos tanto de Almería como los que por aquí pasaron, como Ibn Arabi de Murcia, y le pone prólogo a un libro sobre Ibn al-Arif de Almería, ese gran místico que escribió Antonio Flores, y que Antonio Flores, que era un presbítero, llegó a poder ver unos días antes de fallecer. Sobre esto mañana mismo en la Tetería Almedina nos va a hablar Pedro García Cazorla sobre este místico almeriense. Y quiero referirme también al encuentro con un escritor marroquí que todos conocimos, digo todos los que éramos del círculo de la Chanca y amigos de José Ángel, y Aisensi también lo conoció, Edmond El Malher. Visitó Almería varias veces y sobre él escribió José Ángel: te he vuelto a encontrar en las latitudes calientes del sur, más cerca de tu tierra, en Almería. Y en otro momento sobre el Malher dice: coincidimos en Almería en 1986, cuando yo apenas me había establecido en aquellas latitudes, desde donde casi se avista Marruecos y Argelia del otro lado del mar de Alborán. En definitiva, una experiencia abisal, una experiencia de lo profundo como es aquella canción de Rosalía de Castro que se titula Negra sombra. Cuando pienso que te has ido, negra sombra que me asombras, al pie de tus cabezales tornas haciéndome mofa. Sensi.